Estamos en la recta final y próximos a estar viviendo lo que va a ser el cambio nodal en este mes de julio para empezar a recibir el mes de agosto. Los nodos son muy importantes porque cuando nosotros le seguimos o le hacemos ese seguimiento al eje nodal, prácticamente es observar y estar haciéndole el seguimiento a lo que van a ser los próximos eclipses del 2026 o los eclipses que vamos a estar celebrando, calculen ustedes, el próximo mes de agosto. No es un área muy conocida de la carta, los nodos no se caracterizan por ser como tan famosos, como que siempre que hablamos de los ejes nodales, a veces queda como en entredicho qué es, cómo se conocen, de dónde van, para dónde vienen, qué es esta parte nodal, cómo se estudia en la carta. Y podríamos decir desde el punto de vista astrológico que si hay algo más antiguo, lo más antiguo que se puede estudiar, de hecho, que hace referencia también con los registros akáshicos, pues es justamente este tema de los ejes nodales. Los ejes nodales son los encargados de darnos la pauta de en qué momento se va a formar un eclipse, de qué magnitud, de qué orbe, qué tan alineada va a ser ese eclipse que vamos a tener, si es lunar, si es solar. Justamente nos brinda los grados exactos de dónde se va a estar activando esa área en nuestra vida y al mismo tiempo que vamos analizando los ejes, podemos comprender un poquitico más el sentido de la vida, que si bien es cierto el destino no podemos controlar y decir, el destino es esto, y entonces automáticamente sabemos todo lo que va a pasar con nosotros y el destino está marcado hacia esa línea, si bien no lo podemos hacer de esa manera tan directa, pues los nodos sí que nos van marcando por lo menos la pauta. Los nodos nos van diciendo, mire, aquí inicia un proceso, aquí termina el otro, y esto obviamente todos lo vamos a tener en nuestra carta natal. De manera tal que todos los seres humanos nacimos con estos puntos matemáticos, todos los seres humanos tenemos esta gráfica o tenemos este símbolo que se llaman ejes nodales y de acuerdo a esos ejes nodales, pues muchas cosas de nuestra carta astral, muchas cosas de nuestra carta natal, mucho de lo que nosotros vivimos día con día está supeditado, amarrado, dícese de nodo, nudo, anclado también a ese punto de destino. Yo sé que hay algunas informaciones o hay algunos relatos que dicen que no, que el destino se va haciendo, el universo no tiene nada escrito, no hay nada puesto, todo está por ahí. Si quiere aparece, si no, no aparece. Y como que a veces hay cierto grupo de personas que logran calificar de pronto, darle un calificativo a los nodos o al universo mismo, diría yo, muy parecido a cómo funciona la psique o sus programaciones. Hay relatos y hay personas que se atreven a decir que el destino no está escrito, que no hay nada escrito, que no hay absolutamente nada que se relacione con el compás de nuestra vida, que la vida va apareciendo de un momento a otro y que efectivamente no hay que hacer nada más porque ya todo está. Los nodos son los encargados de darnos esa pauta y ambas convergen, ambas están conectadas con la astrología. Es decir, que los nodos también nos cuentan una historia que venimos nosotros haciendo un trabajo álmico. Entonces, gústenos o no nos guste, pues hay un orden, hay una entrada, hay un final, hay un comienzo, hay una relación de tiempo-espacio y del trabajo que nosotros venimos haciendo. He ahí quizás una de las grandes preguntas que se hace muchas personas cuando se leen una carta natal, y casi siempre yo he escuchado que me preguntan, Javier, me imagino que esto te lo han preguntado muchas veces, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Hacia dónde estoy siendo llamado? ¿Dónde se supone que yo debería inclinar toda mi energía? ¿Dónde se supone que yo debería hacer todo ese trabajo? ¿Eso lo dice en la carta o definitivamente no se puede ver en la carta? Bueno, pues hoy jueves 9 de julio quise abrir el día, abrir la mañana con este live y empezar a debatir un poco acerca de los nodos, entendiendo cómo se relacionan, contestando también como es usual algunas de las preguntas que ustedes hacen y pues tener la capacidad de interactuar también con ustedes en relación a este tema que es tan rico, que se aproxima porque los eclipses los vamos a empezar a tener ya prácticamente el otro mes, en el mes de agosto. Entonces, qué delicia que podamos compartir un poco acerca de esto que a veces logra tener como tanta,
logra tener como tanto mito, ¿no? Como tanto misterio acerca de los nodos, cómo se va a estar moviendo este eje nodal. Aprovecho para saludarlas, saludarlos, feliz jueves, cómo se encuentran, cómo se va preparando la energía para estos próximos nodos. Bueno, aprovecho también aquí en Instagram que ustedes me están saludando también. Buenos días, Javier. Buenas tardes. Claro, algunos están en Italia, otros están por allá en España, otros están desde Australia. Entonces, en Europa muy seguramente ya sean buenas tardes. Aquí en América Latina, yo me encuentro por esta época en Bogotá, Colombia. Voy a viajar mañana. Este fin de semana tenemos nuestro encuentro en la ciudad de Cartagena. Entonces, uno de los propósitos que estuviera, mire, uno de los propósitos, fíjense que hasta esto sale de manera natural. Uno de los propósitos que yo estuviera aquí en Bogotá, uno de los propósitos de venir por acá a la tierra donde nací, pues es justamente estar compartiendo con ustedes el día de mañana, este fin de semana que tenemos nuestro retiro en la ciudad de Cartagena. Ese fue uno de los propósitos de venir a Bogotá. Yo soy de Bogotá, pero hace muchos años vivo afuera de Colombia. Vivo en Orlando, para de pronto los que no sabían, me la paso más, vivo en Orlando, aunque también viajo mucho a México. Y bueno, creo que vivo en el mundo. Eso sí me queda claro. A veces estoy más en México, a veces estoy más en Orlando, Florida. Casi a Bogotá no vengo, solamente cuando tengo eventos y demás. Y es uno de los propósitos que nos va marcando. Fíjense esto tan curioso. Un día yo me pregunté en la vida, un día me pregunté y dije, ¿por qué será que viajo tanto? ¿Por qué? Pero muy jovencito, ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo empecé a viajar a los, ¿qué? 18 años, tal vez. A los 19 años salí de Colombia, salí muy joven. Entonces, cuando empecé a entender los ejes nodales y cómo se están marcando en mi carta, pues ahí entendí que debo tener la maleta muy, muy ligera. Una maleta ligera que me permita ser habitante del mundo porque iba a estar en muchos lugares. Y así han transcurrido ya varios años, ya pasé por los 20, por los 30, por los 40, ya estoy que me perfilo a los 50. Y así ha sido todo este tiempo y efectivamente he tenido la oportunidad de viajar mucho y eso está marcado en mi carta natal en relación a los nodos. Entonces, los nodos que marcan el punto de destino también nos van diciendo hacia dónde. Y esto va mucho más allá de si nuestro ego quiere o no quiere, porque a veces la persona, yo también lo dije en algún momento, como buen Capricornio, ¿qué quiere un Capricornio? Pues estar quieto. ¿Qué quiere un Capricornio? Seguridad. ¿Qué quiere un Capricornio? Pues no moverse de donde está la estructura. Para mí hubiera sido más cómodo un trabajo donde yo me quede ahí 30, 40 años y me pensione y me pueda jubilar y pueda irme a la casa a vacacionar de campo. Para mí como Capricornio hubiera sido ese el destino perfecto y eso era lo que yo quería, prácticamente estar en un solo lugar, no moverme mucho, una sola empresa o quedarme por ahí 40, 50 años, pensionarme, jubilarme y estar ahí disfrutando ahorita de la pensión relajado. Pero cuando miro la carta empiezo a analizar y a decir, bueno, ¿qué hago en México? ¿Qué hago en Estados Unidos? ¿Qué hago en Colombia? ¿Qué hago en Argentina? ¿Qué hago de pronto en España? Las veces que he estado en Europa, además. Entonces, cuando empezamos a entender el eje nodal, empezamos a entender qué es lo que nos están marcando los nodos, pues sí, hay cartas natales que vinieron a estar en constante movimiento. Hay cartas natales y eso lo marca el tema de hoy, los nodos. ¿Dónde tienes a los nodos? ¿Dónde está el nodo norte? ¿Dónde está el nodo sur? ¿Cómo se relacionan? ¿En qué casas están? ¿En qué signos están? ¿Cómo está aspectando al sol, por ejemplo, el nodo norte? ¿Cuál es la visión y qué tan cerca tienes tú la relación de observar tu propio destino? Porque hay cartas de cartas, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene el nodo norte en una muy buena posición con el sol, son nativos que les queda muy fácil comprender para dónde van. Fíjense esto tan interesante. Y habría que mirar también Saturno, que es muy corregente del nodo sur, para ver qué es lo que está restringiendo y a veces esa zona tan cómoda pues resulta no ser tan cómoda. Este tema es apasionante. Yo creo que uno de los temas astrológicos que más me encanta, tanto uno, enseñar en las clases y dos, aparte de enseñar en las clases, me encanta verlo en las cartas natales, sobre todo cuando hacemos el retorno solar o cuando hacemos alguna progresión o cuando hacemos también, en este caso, hacemos una sinastría, por ejemplo, de pareja, los nodos son importantísimos porque nos van diciendo cuál es la dirección de una carta y cuál es la dirección de la otra carta. Fíjense, la dirección de la carta.
que a veces no siempre está alineada con la dirección del dueño de la carta. A veces una cosa es lo que quiere el dueño de la carta, pero cuando vamos a mirar, ¿sí? El sentido y la dirección de la carta es totalmente distinta. ¿Pasa? Claro, pasa y pasa muy seguido. Como también hay personas que están muy alineadas. Hay personas que tú las ves y la dirección de la persona es esta y efectivamente le miras la carta y sí, coincide con la dirección de la carta. La persona va para allá. Creo que a todos nos ha pasado en la vida. A veces creemos que estamos en la dirección correcta y resulta que no era por ahí. A veces creemos que yo haciendo eso, no creo, Javier. Yo no creo. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he escuchado en consulta. Ay, no, yo no creo, Javier. No, no, no. Yo sí no creo. Yo no me hallo en eso. No, para nada. Yo creo que estás equivocado esta vez porque no, no, no. No, yo no me imagino. Como dice el cuento, 3 doritos después, 3, 4, 5 años después, no es al otro día, a veces muy cerquita, pero más o menos con el paso del tiempo, imagínate, Javier, que te tengo que contar. Me acordé de ti porque estoy haciendo esto y lo otro, imagínate, y salí, y esto, y pasó, y no, no, es que eso fue, te tengo que contar, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿a qué voy con todo este tema? Que la importancia de los nodos es vital. Es vital porque los nodos son los encargados de sacarnos, de desacomodarnos en algún momento cuando creemos que todo va en marcha, bien sea un matrimonio, bien sea un tema con los hijos, bien sea un tema de estudio, de país. El nodo es el que nos saca también de los países de un lugar para otro, nos muestra oportunidades y es prácticamente el sendero o es ese foco de la carta natal donde tiene esa capacidad de ir mostrando y diciendo, mira, la dirección de esta carta natal es esta, es esta. Por eso, ante la resistencia de los nodos, que no es otra cosa más que la resistencia de la vida misma, puede llegar a volverse demasiado lesiva. Por ahí va la introducción del tema de hoy. Un abrazo para todos ustedes, a los que me están saludando aquí en TikTok. Dice Emily, mi Sol, mi Saturno, cuadratura al nodo norte. Se nota que conoce su nodo norte, se nota cómo lo tiene aspectado. Y cuando uno sabe cómo tiene aspectado los nodos, pues también va guiándose de por dónde va, a qué vino y cómo se explica esto. Buenos días, dice Tauro Escorpio. Creo que el eje Tauro Escorpio lo tiene ahí. Uy, Silvia, mira. Silvia dice que tiene los ejes en Tauro Escorpio. Qué interesante, muy parecidos a los míos. Sería muy bueno saber de dónde, en qué dirección va, ¿no? De qué lugar sale y a qué lugar va. Buenos días por acá, apasionante, dicen por aquí, y qué tan importantes. Buenos días, maestro desde Argentina. Un abrazo para todas las personas que están en Argentina. Apasionante tema, me encanta. El tema de los nodos es fascinante. Y como es un tema tan espeso, vamos a tratar de aprovechar el tiempo que tenemos hoy, jueves 9 de julio, para tratar como de armar un poquitico más el paquete y ser un poco más consciente y seguirle la pista de hacia dónde se están moviendo los nodos. ¿Qué ocurre? Los nodos actualmente nosotros los tenemos, en este caso, en el eje Virgo-Piscis. Hagamos un recorderis. Vamos a empezar entrando en la dinámica de recordar de dónde venimos, porque eso nos va a servir mucho para saber la otra parte. Venimos de tener el nodo norte en el signo de Piscis y tener el nodo sur en el signo de Virgo. Estos son dos ejes complementarios. Cabe aclarar que los puntos matemáticos llamados nodos, como su nombre lo dice, trabajan mancomunadamente. Es un grave error, eso lo he escuchado mucho, lo he visto, incluso algunos colegas también, pero es un grave, grave error y aquí sí me permito ser muy directo. Un grave error cuando decimos tengo que dejar de ser nodo sur para convertirme en nodo norte. Por el contrario, necesitamos un apalanque, necesitamos un piso, ¿sí? Y ese piso nos lo da el nodo sur. Entonces no es tanto que tengamos que rechazar, que tengamos que desgregar, que tengamos, no, trabajan mancomunadamente. Algo así como las manos, mano derecha, mano izquierda. No significa que porque yo escriba con la mano derecha, entonces me tenga que quitar la mano izquierda. No necesariamente lo debo llevar a ese extremo. Así con ese ejemplo de las manos, ¿sí? Pues lo mismo pasa con los nodos. Los nodos nos están marcando dos ejes de nuestra vida, pero su nombre lo dice, eje nodal. ¿Qué significa eje?
que permite que haya un equilibrio, que permite que una sustancia del punto A, en este caso del nodo sur, se traslade, se integre con el punto B llamado nodo norte. Entonces, si hay un punto de referencia de dónde estoy en este momento y a dónde voy, pero hace parte del mismo eje complementario. Eso quita un poco la idea de que tengo que dejar de ser algo para convertirme en otra cosa que no sé qué es. A veces suena como muy rápido este tema de los nodos. Analicemos un poquito los nodos por velocidad en relación al eje de rotación y traslación de nuestro planeta, de la Tierra, y en coherencia o uniendo esta órbita en relación a la de la Luna y estos dos, porque la Tierra se mueve, la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Luego entonces, esta danza cósmica, esto es bellísimo, es una danza cósmica entre la energía solar, entre la energía lunar y entre el planeta. Este concepto de los nodos es muy fácil porque el central es el Sol. El Sol no tiene una capacidad de moverse alrededor de la Tierra. Nos da la apariencia desde acá que sí, pero realmente somos nosotros, el planeta, que estamos girando alrededor del Sol. Y luego entonces la Luna abraza también al planeta, abraza la Tierra, la Luna, en el eje de la órbita que va girando alrededor de la Tierra y se generan unos discos, se generan unos radios, se van generando unos caminos energéticos entre la relación del planeta, la de la Luna y el eje principal que es el Sol. Estos puntos matemáticos son encuentros, estos nodos se van formando justamente en aquellas intersecciones que marcan un punto de referencia nodal norte y la otra que marca un punto de referencia nodal al eje opuesto, o sea, hacia sur. ¿Para qué sirve eso de los nodos? Pues casi nada, son los encargados de formar los eclipses. Siempre que nosotros decimos hay un eclipse, tiene que ver con esta dinámica del Sol, la Luna y la Tierra. Hay una alineación, ¿verdad? Hay un punto matemático donde se alinean, donde se encuentran, y esto pasa cada 6 meses, cada 7 meses, por eso al año tenemos eclipses por allá en marzo, más o menos, casi siempre es en marzo, abril, y volvemos a tener eclipses en agosto, a veces en septiembre. Entonces, estos eclipses que nosotros vivimos durante el año no es otra cosa más que una alineación. ¿Cómo podemos traducir toda esta, sin volvernos muy tan técnicos y sin ir tan allá, cómo podemos entenderlo de una manera un poco más digerible, en una astrología viva que nos permita como comprender a todos? A la final del día, esta orquesta y esta danza cósmica entre el Sol, la Luna y la Tierra, lo único que nos está permitiendo es que la energía que nosotros recibimos como seres humanos se actualice, uno, haya una actualización, o sea que un eclipse nos está hablando de una actualización y de otra parte hace también que los hechos se manifiesten, que se den, que las cosas se manifieste la energía, que se manifieste la energía en perfectas coherencias y sincronicidades con el ciclo cósmico que cada uno de nosotros venimos viviendo. Cada uno de nosotros estamos en un ciclo cósmico y ese ciclo cósmico está muy marcado por los cronos, Saturno y Júpiter. Entonces, si tú sabes cuál es el ciclo cósmico que estás viviendo, pues es muy fácil identificarlo en la carta natal, ¿va? Si no, pues pides una cita con un astrólogo y le dices, mira, yo quiero saber cuál es el ciclo cósmico que estoy viviendo en este momento de mi vida. ¿Dónde está mi ciclo cósmico? Todos lo tenemos, todos estamos en un ciclo cósmico. Una vez comprendemos el ciclo cósmico, pues ¿qué llegan a ser los eclipses? Cuando se alinean estos ejes nodales, cuando se alinea esta energía entre el planeta, calculen ustedes, el planeta, la luna y el sol, cuando ocurre esta alineación, pues hay hechos que se manifiestan, pasan cosas, se aceleran cosas, ocurren cosas en nuestras vidas, pero ocurren cosas coherentes y sincrónicas al ciclo cósmico. Eso es clave saberlo. Por eso no podemos decir, ay, van a haber eclipses, entonces desastre, o hay eclipses, entonces terrible, o hay eclipses, pampa todo el mundo. No, no es pampa todo el mundo, porque no todos estamos en el mismo ciclo cósmico. ¿Te fijas? No todos estamos en el mismo ciclo cósmico. Entonces no todos vamos a vivir de lo mismo. Interesantísimo este tema. Es bellísimo estudiarlo ahora a profundidad. Bueno,
saberlo, conocerlo y aparte de eso es súper interesante porque nos aterriza mucho a la vida, nos aterriza mucho al ciclo cósmico que estamos teniendo, nos aterriza mucho a poder vivir y disfrutar sobre todo por qué y para qué me están pasando las cosas a mí. Entonces, estos eclipses que vienen ahora van a ser unos eclipses renovados porque después de año y medio, calculen ustedes, 2 años de estar celebrando eclipses en el eje Virgo-Piscis, pues ahora la vida nos cambia. Llegó el momento del cambio nodal. Llegó el momento de que se transformen las energías para otros signos Leo, Acuario, todos los seres humanos del planeta. Vamos a empezar a tener unos ejes nodales distintos a partir de este 26 de julio. Eso es ya, mis queridos amigos, esto es en 15 días, 16 días. Los nodos cambian después de 2 años. El nodo norte sale del signo de Pisces y se ubica en el grado 29, grado anarético además, 29 de Acuario. Y de otra parte, el nodo sur se desplaza, se corre de Virgo y el nodo sur entra, en este caso, al signo de Leo. Entonces hay que empezar a mirar dónde está Leo, dónde está Acuario, en qué ciclo cósmico estoy, qué áreas de la vida se van a activar, porque lo que les decía, los eclipses no vienen a dañar vidas, ni los eclipses vienen a desastres, ni los eclipses vienen a eso, no. A cada uno nos corresponde un pedacito del eclipse, pero recuerden esta palabra que es clave, esta frase que es clave. Todos los cambios que los eclipses traen en nuestra vida los traen sincrónicos y coherentes al ciclo cósmico que cada uno de nosotros estemos viviendo. Acelera, claro, eso sí lo podemos decir, que si los eclipses tienen una energía de acelerar, claro, esa es la función. La función de un eclipse es que se acelere, que se mueva, que se manifieste, que nazca, que brote. Y gracias a esa aceleración que nosotros tenemos, pues obviamente que se desarrollan una cantidad de temas cognitivos, emocionales, económicos, mentales, y vamos como disfrutando todo lo que usualmente le llamamos vida. ¿M? Pues así está la cosa. Buenos días, dice por acá a Carolina. Hola Javier, buenos días. Wow, qué interesante. El Stellium Leo Casa 3. Por ejemplo, mire, las personas que conocen su carta natal, las personas que saben dónde están los nodos y demás, pues esto es maravilloso porque vamos a saber dónde tenemos cada pedacito de la vida y cómo se va a estar moviendo en este eje. Maestro, ¿cuándo cambian los nodos? Los nodos cambian este 26, este 26 de julio. Paola Capo, un poquito complejo. ¿Sí? ¿Hablé muy enredado? Les pregunto, ¿muy enredado? ¿Me hice entender? Si no, busco la manera de explicarlo de otra forma que sea un poco más entendible. O mejor, ¿me están entendiendo de qué estoy hablando? ¿Me hice entender? Mercurio está retrógrado, Neptuno también. Entonces, yo puedo creer que me estoy dando a entender, yo puedo asumir que estoy haciéndolo de la mejor manera, dando mi 10 y a lo mejor ustedes allá, ¿y este calvo de qué está hablando hoy? ¿Y este calvo de qué? ¿Y esto cómo se come? ¿Esto se entiende? Les pregunto, ¿no? Porque no tendría sentido, sino de eso se trata, de que ajustemos los temas. Bueno, aquí me están diciendo, te hiciste entender, maestro. Ok, sí, profe, todo claro. Muy bien. Ah, vea. ¿Cómo Paola Capo dice que no se entendió? Se entiende clarito, enterado, apasionante, muy bien, apasionado. Se entiende perfectamente. Mira, Diana también dice aquí en Instagram que se entiende. Dice por acá, Virgo también, se entiende, excelente, sí, se entendió. Muy buena tu explicación, Javier. Ah, sí, a ver, en TikTok también, todos estamos conectados con el tema, ¿no? Javier, mi ascendente en Tauro, mi espectador, hola, buenos días. Súper claro. Se entendió perfecto, maestro. Usted continúe, maestro, que estoy siguiéndole la pista. Ok, mira. Aries también. Muy bien, maestro, perfecto. Bella explicación. Pues está genial. Está genial en ese. Listo, sigamos entonces con el tema. Cambiamos los nodos. Cerramos un ciclo del nodo norte en Piscis y pasamos al nodo norte en Acuario. Imagínense ustedes, de por sí Acuario es una zona que viene súper tocada.
Acuario es uno de los signos que viene movido, Acuario es uno de los signos que viene activo, Acuario es uno de los signos que va a la vanguardia, Acuario es uno de los signos que ahorita está dando mucho de qué hablar. Yo creo que ascendentes en Acuario, soles en Acuario, lunas, personas que tengan muchos planeticas por allí en Acuario, o nosotros también, así no tengamos mucha actividad en Acuario, vale mucho la pena mirar en qué área de la vida se está colocando este signo porque esa zona de nuestra carta está siendo supremamente activada. No solamente, imagínense, entró el Plutón hace ya un año que está muy bien acomodado. Está en un aspecto astrológico fulminante en relación a Urano, que es su planeta regente. De otra parte, el segundo planeta de Acuario, que se relaciona mucho con Saturno, pues también está haciendo un anclaje a la vida de estos acuarianos. Y por si fuera poco, este 26 de julio ingresa el nodo norte, casi nadie, al signo de Acuario. ¿A qué nos está convocando? A todos los signos del zodiaco estos eclipses con este cambio de eje nodal que debemos aprender a estar muy acuarianos. Debemos desarrollar mucho la energía acuario, esforzarnos por trabajar mucho la comunidad, esforzarnos también por trabajar mucho el dar, esforzarnos por estar también más unidos y sobre todo, Acuario es el signo de la amistad. Acuario es el signo que nos está diciendo que muchas veces la mejor terapia que podemos tener es una muy buena amistad, una muy buena conversación. Debemos ser muy sigilosos ahora que el nodo norte ingresa a Acuario y empezar a trabajar mucho la zona leonina, porque esto funciona en un paralelo, en un eje. Si el nodo norte, si el destino nos está invitando a que estemos más unidos, a que participemos más en grupos, a que salgamos, porque Acuario tiene que ver con el cielo, tiene que ver con las cosas bonitas de la vida. Acuario tiene que ver con lo futurista. Nosotros ya no podemos estar encerrados en la casa. El nodo norte en Acuario nos dice: date cuenta que la pandemia ya pasó. Date cuenta que los gérmenes han estado siempre, que los virus y las bacterias han estado siempre. Aprende a vivir como humano. ¿Cómo vas a vivir como humano si rompes el tejido humano? Eso es el nodo norte en Acuario. Por eso el nodo sur, que está en Leo, nos empieza a movilizar, Leo, el corazón, la intención, y empezar a ser más atractivos a través de los demás. Entramos en una fase a partir de este 26 de julio donde todos debemos estar convocados a trabajar al unísono. Esto del nodo norte en Acuario nos empieza a marcar una era de eclipses que van a venir por los próximos 2 años, 26, 27 y parte del 28. O sea que no es cualquier cosa, por lo menos nos está marcando hasta el 2028 que saldrán el nodo norte de Acuario. Fíjense ustedes, y cuando el nodo norte salga de Acuario, se va a meter en 2 años al signo de Capricornio. Ahí las cosas sí se ponen a otro precio, pero por ahora disfrutemos de Acuario. ¿Por qué? Porque se nos olvidó humanizar muchas cosas, ser muchísimo más empáticos. Por eso Acuario es el signo de las muy buenas relaciones, es el signo social, es el signo que nos dice: aprende a disfrutar la vida con las cosas simples, simples, aprender muchas características de Acuario. Entonces, calculen ustedes todas estas personitas que son de signo Acuario, cómo van a estar de revolucionadas con ellos mismos. Hay que aprender a ser más amables. Acuario es el signo de la amabilidad. El hecho de que el nodo norte entre este 26 también nos está marcando la pauta de decir: debemos actualizar nuestras amistades, aprender a darle espacio al otro y aprender a darme mi propio espacio dentro del otro sin robar identidades. Por eso estos eclipses de agosto nos van invitando a cada uno de nosotros que ninguno lo puede hacer como lo haces tú, aunque muchas personas hagamos lo mismo. Aunque muchas personas hagamos lo mismo, cada uno tiene su propio estilo. Hay muchos médicos, pero no todos son iguales. Muchos abogados, pero no todos son iguales. Nodo norte en Acuario, muchos astrólogos, pero no todos son iguales. Cada uno tiene su esencia. Este nodo norte en el signo de Acuario nos va convocando con esa amabilidad y con esa misericordia que podamos tener y sobre todo el respeto por nosotros mismos y por el otro sin negar nuestro yo, nuestra energía solar, por el contrario, incorporando esa identidad, pero siendo conscientes que hay espacio para el otro y hay espacio para mí. Imagínate qué pereza todos los astrólogos iguales, todos los médicos iguales, todos los psicólogos iguales, todos los maestros iguales, todo absolutamente igual. Por eso el nodo norte, al entrar a Acuario en esta fase, nos dice: no pelees con lo que hay afuera,
porque esas peleas que están afuera en Acuario, la crítica, por ejemplo, cada vez que tú criticas a alguien, cada vez que nosotros criticamos a otra persona, ese es el nodo norte en Acuario, nos está diciendo, ¿de qué te sirve criticar al otro si eso que estás viendo tan feo allá, pues eso lo tienes tú? Por eso es un eje, es una capacidad de pimponeo. ¿Y tú qué estás haciendo para cambiar eso feo que está allá? Muchas veces la crítica nace simplemente desde un punto de juicio muy leonino, muy nodo sur en Leo, porque siempre se ha dicho, criticar es fácil. Ok, ¿y tú qué haces para cambiar eso tan feo que estás viendo allá? Ah, no, no, yo no hago nada. Yo solo decía, ah, bueno, el nodo norte en Acuario empieza a decir, bueno, desarrolla esa sensibilidad humana y entonces entra tú también a la comunidad y empieza a cambiar eso que tú ves tan feo. ¿Cuál es el aporte que haces tú a eso tan horripilante que estás viendo afuera? O sea que por ahí van a pasar muchas cosas. Ese es como el letrero, calculen ustedes de lo que nos está diciendo. Ah, claro, sí, lo que dicen acá es muy cierto. Se entiende, pero es complejo. Sí, los nodos no son fáciles. Eso sí es verdad. Sí, de pronto lo que estaba diciendo se entiende, pero que llevarlo a la vida, sí, tienen toda la razón. Buenos días, dice por acá la bella Alejandra. Buenos días, buenos días. Buenos días, Javier, bendiciones. Entonces, por ahí va el tema. Por ahí va el tema en los ejes. Yo creo que vale la pena estar haciendo como un programa completo, mirarlo más a profundidad con todos los detalles que nos otorga en este caso. Valdría la pena ir viendo el tema de los eclipses. Muy seguramente, como es usual, voy a estar haciendo un taller de eclipses para que ustedes se inscriban también, para que ustedes participen. Va a ser online y vamos a estar hablando acerca de estos ejes nodales con el ciclo cósmico de cada uno de ustedes. Recuerden, los eclipses, al haber cambio de nodos, aceleran y hacen que pasen hechos, que acontezcan cosas en mi vida. Esa es la función de todo eclipse. ¿Qué significa un eclipse? Que se manifiestan cosas en mi vida, pero esto no es ay, llegó algo a mi vida que no tenía ni idea o cosas así. No, esto es coherente al ciclo cósmico, en lo que tú vienes viviendo. Se aceleran parte de esos procesos. Entonces, muy seguramente nos vamos a estar reuniendo. Aprovecho para invitarlos también online para que ustedes vayan separando su cupo y vamos a hablar de los eclipses, de los dos eclipses. Ahí en las redes sociales ustedes encuentran también los links para que se puedan apuntar y vamos a estar hablando al detalle, a profundidad, con las cartas natales de cada uno de ustedes, en qué ciclo cósmico estamos, primero, es lo que hay que saber, cuál es el ciclo cósmico que yo estoy viviendo, segundo, dónde están los nodos, tercero, qué partes de la vida me van a estar activando, eso lo vamos a ver en el taller, cuarto, en qué signos se da, quinto, cómo puedo aprovecharlo, porque eso es lo que nos hablan los eclipses, no simplemente son acontecimientos, ay, se alineó el sol, la luna, la tierra y ya, no, sino que son acontecimientos que nos vienen también a mostrar y a decir, bueno, ¿qué puedo yo disfrutar y cómo puedo también ir planeando mi viaje? Porque eclipse también se asocia mucho con el viaje, o los viajes o los cambios o las transformaciones que podemos hacer en nuestra vida. Un tema fascinante, un tema súper interesante. Dicen por acá, yo voy llegando, abrazos desde México, un abrazo también para ustedes. Complejo, dicen por aquí, buenos días Javier. Interesante lo que tú mencionas de los eclipses. Vamos a verlo más adelante, yo creo que lo voy a estar mostrando, en este caso con un poco más de ejemplos y contándoles más a fondo, y nos reuniremos luego para mirarlo el de carta a carta. Así está, queridos amigos, este es un pequeño abrebocas de los eclipses que se vienen, de los cambios que vamos a tener. Muy seguramente esté estos días también amplificando estos temas. Este fin de semana estaré en Cartagena con el tema de Júpiter en Leo y muy seguramente nos vemos por allí. Abrazos, disfruten este jueves, feliz jueves 9 de julio. Ya saben, para que ustedes se vayan inscribiendo en el tema de los nodos con sus cartas natales y poderlo ver en privado de qué hablan estos dos eclipses. Recuerden que son dos eclipses. Vamos a tener un eclipse el 12 de agosto y el otro eclipse ocurrirá a finales del mes de agosto y ambos los vamos a estar trabajando dentro del mismo taller, prácticamente dos por uno, porque el uno lleva al otro. El uno es de sol, el otro es de luna. Dicen por acá, no, sigue hablando, ¿cuál abrebocas?
¿Cuál abrebocas? Mira, saludos desde Perú. ¿Quiere que siga hablando? Pues como ninguno comenta nada, yo digo, parece que el único emocionado por los eclipses soy yo. Entonces digo, ninguno está preguntando, ninguno está, pues que el live es de dos, o sea, las conversaciones son de dos. Mucha pereza, uno aquí hable y hable solo. Si de allá para acá no hay preguntas, no hay. Ustedes se quedarían hablando, ustedes se quedarían en una conversación donde la otra persona no pregunta nada. Ustedes se quedarían en una conversación donde el otro no aporta nada. Pues ustedes miran que ya se acabó la conversa, bueno, pues hasta luego, chao, nos vamos. Esto es recíproco, los live se actualizaron. Este concepto de hacer live se actualizó. Ahora los live son así. ¿Qué les estaba diciendo yo del Nodo Norte? ¿Qué nos pone el Nodo Norte? A empatizar, a hablar, a comunicar, a estar más cerca, a estar en comunidad, a intercambiar ideas. Pero si yo estoy, vea, yo llevo aquí 40 minutos, hable que hable que hable, y no es recíproco, pues es que calcula, pues yo también me aburro y digo, no, pues hasta luego, ¿no ve? Así funcionan, esos son los live de ahora, los live de Acuario. Maestro, sigue, dicen por acá. Yo quiero aportar, aporta. Nodo Norte en Acuario mejora la humanidad. Exacto, Nodo Norte en Acuario mejora mucho la humanidad, nos humaniza. El Nodo Norte en Acuario nos empieza a invitar a esto que estamos haciendo, a intercambiar ideas. El Nodo Norte nos está diciendo, vamos a estar juntos, mejora la humanidad, mejora la misericordia, mejora la amistad. ¿Dónde están los vínculos? Compartamos con el otro, no nos veamos los unos distintos a los otros. El nodo norte en Acuario, estos eclipses nos dicen eso. Compartamos más, hablamos más, socialicemos más, entendamos que hay otras personas que piensan distinto y aprendamos de esas diferencias. Esto es bellísimo. Hola Javi, sos sola, vea que los piqué y ahí sí empezaron a decir, no pare maestro, ese es mi nodo, dicen por acá, buenísimo, buenas. Ah, mira, de eso se trata, de eso se trata. Eso es nodo norte en Acuario. Hay que cambiar también esa modalidad de que sales a veces, sales hablando y sales diciendo y dando un live. ¿Un live qué es? Interactuar con las personas. Y eso es bonito, o sea, que hay de allá para acá y que tengamos esa comunicación y ese intercambio de ideas. Eso es nodo norte en Acuario. Esa parte funciona muy bien. Estos eclipses, mira, mi nodo norte está en Escorpio, claro, aunque lo tengamos donde lo tengamos, el hecho de que los nodos cambien al eje de Leo y Acuario activa mucho la carta de cada uno de nosotros. Activa full, full, full la carta. ¿Más cambios? No, pero si es que ni siquiera han venido los cambios que verdaderamente se van a quedar. Hasta ahora vamos a entrar a la fase de cambios. Imagínense, los nodos entran, los nodos cambian el 26 de julio. Calculen ustedes. Regina, vea, Regina dice buenos días Cartagena. Regina está en Cartagena. Regina se vino al retiro y vamos a estar en Cartagena este fin de semana. Chicos, nos vemos en otro live. Prometido, ya sabemos el tema. Hagan sus inscripciones para mirar los eclipses a profundidad. Vamos a estar tocando este tema ahí en mis redes sociales, en la biografía, en la página Centro Holístico Javier Aragón. Ahí ustedes consiguen el link. Pueden preguntar también. Ahí está Daniel, ahí está Catherine, ahí está Alejandro y ahí está Lorena. Ustedes pueden preguntar por las redes sociales cómo inscribirme en el taller de eclipses con Javier Aragón para mirar qué ciclo cósmico estoy. Súper importante. ¿Dónde están los nodos? ¿Qué parte me va a activar? ¿Cómo lo puedo aprovechar mejor? ¿Qué áreas de la vida son las que se van a estar manifestando a través de esos hechos de acuerdo a mi carta natal? Porque esto hay que verlo personal. Eso no es de que hay eclipse y pampa todo el mundo. No, no es pampa todo el mundo. Es a mi carta, en mi vida, de acuerdo a mi signo, de acuerdo a mi ascendente, de acuerdo a mis nodos natales de nacimiento, de acuerdo al ciclo cósmico que estoy, cómo se interpreta y cómo se relaciona esto. Toda esa carpetita es la que vamos a ver online en vivo, claramente por privado, y hablando un poquitico más de este eje, aprendiendo de cada una de sus cartas. Ya se acercan, los nodos son los eclipses, nodos, eclipses es igual, son el otro mes, entonces genial que lo podamos disfrutar. Abrazote para todo, feliz jueves, cuídense mucho
Y no se ocupen que vamos a seguir hablando de este tema y muy seguramente de los otros que vienen con más tiempito.